Hola chicos, es la segunda entrega de las videograbaciones que les voy a ir mandando previo a la clase y mismas que vamos a discutir en el aula. Esta videograbación está relacionada con la importancia de las herramientas auxiliares de diagnóstico y aquí vamos a incluir lo que es el tema de cómo elaborar una historia natural de la enfermedad, que es algo que para mí es muy importante dentro de las herramientas que existen para que ustedes vayan asimilando mejor cada uno de los procesos infecciosos que vamos a estudiar. Voy a apagar mi cámara, nada más mantengo encendido el micrófono para compartirles, de hecho ya lo deben tener ahí en su pantalla la presentación acerca de esta parte del programa. Entonces estamos hablando de la importancia de las herramientas auxiliares de diagnóstico. En este sentido, cabe mencionar que estas pueden ser diversas, son parte muy importante de los protocolos diagnósticos y desde luego diagnóstico terapéuticos para poder establecer el diagnóstico de certeza de una enfermedad sospechada o una enfermedad establecida en su diagnóstico clínicamente y que nos te ayudan no nada más a asegurar el diagnóstico, sino también a determinar la severidad, la extensión del daño y algunas otras características de cada una de las enfermedades infecciosas. Aquí incluimos en primera instancia lo que es el laboratorio clínico, los recursos de inmunodiagnóstico con los que podemos nosotros, digamos, utilizar la línea de abordaje diagnóstico terapéutico en las rutas críticas, la importancia del laboratorio de la microbiología, la epidemiología molecular, que es punto muy importante en la salud comunitaria, la salud pública, la imagen, la medicina nuclear y la patología como partes también de todo este proceso de diagnóstico. Iríamos en primera instancia a lo que es el laboratorio clínico y el inmunodiagnóstico. Y en este sentido, cuando mencionamos laboratorio clínico, nos trasladamos a lo que puede ser utilizado desde el ámbito privado en primer nivel de atención en el consultorio privado, en el consultorio de centros de salud, que es lo básico que se maneja en el laboratorio clínico. Una biometría hemática, pruebas de función hepático, a lo mejor algún urocultivo y algunas otras cosas a las que tenemos acceso, digamos, relativamente sencillo y por posibilidades económicas de nuestros pacientes, pues hay que considerar cuáles sí y cuáles no. Al interior de los hospitales ya es diferente porque tenemos pacientes cautivos y tenemos el recurso que se maneja al interior de los hospitales, entonces podemos ir determinando cuáles son sus necesidades. Desde luego que para que esto funcione bien, nosotros como médicos, o ustedes como futuros médicos, van a tener que establecer una comunicación muy estrecha, cercana, asertiva con el personal que trabaja en el laboratorio, sobre todo si hablamos del laboratorio de microbiología, porque tiene connotaciones muy, muy particulares. Y desde luego, esta relación, este acercamiento va a ser muy útil en beneficio de la atención a la salud de las personas que son usuarias de nuestros servicios. De alguna manera, siempre habrá que pensar, y siempre se los digo, vamos de lo simple a lo complicado, de lo no invasivo a lo invasivo, tratando de que de manera razonada, de manera muy bien organizada, solamente estemos haciendo uso de aquellos estudios que son absolutamente necesarios y que verdaderamente nos van a apoyar en la definición del diagnóstico y desde luego sentar las bases para el adecuado tratamiento de todas las enfermedades infecciosas. Esta selección de estudios, desde luego que la vamos a ir dirigiendo conforme al diagnóstico o a los diagnósticos que estamos sospechando y va de la mano también de establecer lo que le llaman el check-up de los pacientes, una determinación, un diagnóstico correcto del estado general de la salud de nuestros pacientes. Y algo que es muy importante, las muestras deben ser tomadas por personal capacitado. Sabemos que en los laboratorios existen trabajadores que son expertos en algunas áreas. Hay otros que simplemente trabajan, maquilan
y a lo mejor manejan bien la técnica, pero no están completamente enterados, pero tenemos que ver entonces justamente la calidad de nuestros laboratorios para decidir el valor que le damos a sus resultados. Y desde luego poder determinar si de acuerdo a los resultados tendremos que hacer estudios complementarios o pruebas especiales. A la par del laboratorio de microbiología, pues el laboratorio clínico es muy importante. Darle en su justa dimensión al valor que tiene la interpretación de una biometría hemática. Ustedes saben que en la biometría hemática ustedes pueden evaluar la fórmula roja, la fórmula blanca y la fórmula plaquetaria. Es importante conocer los valores y si la mente nos traiciona, pues siempre es razonable tener a la mano una tabla en donde se establezcan los valores normales del laboratorio en la biometría hemática y esos valores normales también nos llevan a definir también en otras tablas los relacionados con los valores normales para los niños, que tienen algunas variantes con respecto al adulto, y sobre todo en el recién nacido, que incluso tiene variantes respecto a los otros niños. Entonces podemos estar hablando en la fórmula blanca de leucocitosis o de leucopenia, podemos estar hablando de linfocitosis o linfopenia, dependiendo de la parte cuantitativa que se evalúa de la fórmula blanca. Lo mismo sucede con la fórmula plaquetaria, en donde podemos hablar de trombocitosis o de trombocitopenia. En la fórmula roja, pues desde luego, anemia, poliglobulia y algunos otros datos que se nos dan por los valores cuantitativos de la biometría hemática y que nos ayudan a determinar si hay realmente una alteración asociada al proceso infeccioso que estamos tratando. En la química sanguínea depende del número de elementos que se evalúen en la química sanguínea, pero finalmente pues se van asociando a pruebas de función hepático, la determinación de marcadores de inflamación, de marcadores de necrosis, de marcadores de excreción y de síntesis en las pruebas de función hepático, en las que se incluyen la determinación de las transaminasas conocidas ahora como ALT, AST, que son la alanilaminotransferasa o la aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, según sea la necesidad de acuerdo a las condiciones clínicas de nuestros pacientes. Uno de los marcadores de inflamación que se han utilizado históricamente mucho en nuestros pacientes hospitalizados es la determinación de proteína C reactiva, que es parte de los componentes de la síntesis también hepática. Y otro biomarcador que ha mostrado mucha utilidad, sobre todo como determinante en infecciones bacterianas, es la procalcitonina. Además de los estudios de sangre, desde luego el examen general de orina, un perfil inmunológico en el cual podamos nosotros darle valor a la determinación en casos necesarios de inmunoglobulinas séricas, complemento, que también tienen un valor importante en la determinación de las condiciones inmunológicas, algunas ocasiones antiestreptolicinas. Y según las condiciones de cada paciente, pues podremos ir indicando algunas otras serologías. Entonces, esta es la parte del laboratorio clínico que se asocia a lo que normalmente en enfermedades infecciosas manejamos en los laboratorios de microbiología. ¿Qué se requiere para el adecuado procesamiento de las muestras desde lo que es la fase inicial en los estudios de nuestros pacientes? Desde luego que debe haber directrices, eh, tanto para el laboratorio como para la parte médica, para ver cómo se va a hacer el muestreo, si es sangre, si son líquidos corporales, si son muestras del tracto respiratorio, del tracto urinario, del tracto gastrointestinal, si son genitales, si es de piel, esqueleto, tejidos blandos. Para todo esto hay indicaciones y para todo esto hay técnicas que los expertos van recomendando y que nosotros estamos como médicos obligados a ir buscando en la información para enterarnos de cómo se deben hacer estos procesamientos. No es igual tomar sangre para una biometría hemática que tomar sangre para un hemocultivo. Requiere una técnica distinta y esa parte seguramente ahora que están yendo a su práctica clínica y en cuanto vayan al internado, en lo práctico, en lo operativo, van a tener que aprender a hacerlos adecuadamente. Pero todo eso requiere, primero que nada, medidas antisépticas, un buen lavado de manos, en caso necesario de cultivos, la vestimenta que se requiere
para hacer los procesamientos con técnicas estériles y de ahí ya después viene el transporte de la muestra y después del transporte de la muestra la entrega para el procesamiento por parte del personal de laboratorio y para nosotros la responsabilidad de recoger los resultados también es un punto muy importante. Es común que en la consulta privada pues tengamos pacientes ambulatorios, que son pacientes generalmente estables, pacientes que rara vez llegan a requerir algún procesamiento de laboratorio o de imagen, pero sin embargo debemos estar conscientes de que en algún momento de su vida tendremos que solicitarles a lo mejor algún examen general de orina o tendremos que solicitarles una biometría hemática con su química sanguínea o alguna prueba especial o alguna placa radiográfica, desde las simples hasta las contrastadas. Esto se va dando según la evaluación que se haga en el consultorio. Y pues esto dependerá mucho de las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. Lo que sí debemos ser muy conscientes en que no debemos hacer exámenes que no se requieren. Y esto es punto importante porque a veces abusamos le voy a pedir para ver si está bien. Si tenemos un paciente que está estable, está alimentándose bien, deambula, no se queja prácticamente de nada, ¿cuál es la necesidad? Pregunto yo de hacer exámenes que pueden ser innecesarios y que son costosos. Y por otra parte, tampoco podemos caer en lo que se maneja comúnmente en diálogos entre personal de salud o entre la misma familia o amigos. Dicen que el que busca encuentra. Pero esto no implica, no implica que a todos nuestros pacientes les vamos a hacer hasta el último rastreo de algo técnico que a veces los pacientes ni siquiera tienen probabilidades de pagarlo. Entonces hay que ser muy conscientes de lo que realmente vamos a hacer en los laboratorios para no caer en excesos. Ya cuando hablamos de laboratorio de microbiología, pues lo que requerimos en el laboratorio es la presencia de un microbiólogo. Y estos microbiólogos son los responsables de estar al pendiente de los cambios que son a veces frecuentes en la taxonomía. De hecho, el ejemplo que yo siempre les pongo a todos es cuando se vino el cambio del nombre de Pneumocystis carini a Pneumocystis jirovecii, algunos nos enteramos temprano y otros nos enteramos muy tarde de ese cambio en la taxonomía e invariablemente a veces poníamos Pneumocystis carini o a veces poníamos Pneumocystis jirovecii porque no habíamos caído en que hay cambios en la nomenclatura y que a veces van confundiendo a los clínicos. Ahora, gran parte de esa reorganización taxonómica se motiva justamente porque se existe mayor capacidad tanto para identificar como para clasificar a los microorganismos. Ya existen técnicas moleculares basadas en la secuenciación de genes, en espectrometría de masas, en fin, ha evolucionado mucho la parte tecnológica y a veces sentimos que nos va ganando en relación a lo que necesitamos. Sin embargo, créanlo, estos avances en biología molecular, incluso la nanotecnología, eh, no se utilizan en todos nuestros pacientes. La mayor parte de los padecimientos los podemos controlar incluso desde el consultorio. Entonces se habla de alianzas, alianzas entre el microbiólogo con el clínico y se habla también de responsabilidades. Aquí hablamos de deberes y de obligaciones en la relación eh, laboratorio con el médico, ¿sí? Primero porque debemos conocer cuáles son las pruebas que corresponden a las necesidades del personal médico y más que a las necesidades del personal médico, pues las necesidades por la salud de los pacientes. Entonces, habría que ver que el médico detenga esas relaciones. De hecho, ellos nos deben proporcionar qué pruebas son las que tienen capacidad de hacer en el sitio donde está instalado el consultorio, o sea, si es al interior del hospital, si es un laboratorio privado, cuáles son sus capacidades para enfrentar las necesidades de la población. Deben existir buenas relaciones con los laboratorios externos para que desde dentro de los hospitales, desde el interior de los hospitales, cuando no se cuenta con una prueba, se pudiera subrogar un estudio a un laboratorio privado que nos permita
poder establecer los diagnósticos que estamos sospechando seguramente y desde luego los tiempos en los cuales se deben procesar las muestras. Ahora, cada vez se van mejorando las técnicas y los recursos y abreviando los tiempos. Sin embargo, todavía hay lugares en donde un cultivo a veces les tardan 72 horas o más y hay lugares en donde ese mismo cultivo puede ser a lo mejor ya evidenciado en sus resultados dentro de las primeras 24 horas. En fin, hay ese tipo de variantes en la práctica ya en lo operativo de la medicina. Y pues también habrá que establecer y dar a conocer a todo el personal médico las directrices sobre cómo se debe tomar la muestra, cómo se debe trasladar la muestra, en qué tipo digamos, recipientes se trasladan las muestras, en qué condiciones se trasladan, cómo se entregan y cómo se registran en el laboratorio. También se habla de tener o contar con sistemas informáticos actualmente, bueno, desde luego actualizados, efectivos, que nos permitan llevar un registro correcto y que sea de fácil consulta y que nos permita incluso más allá de los resultados, sobre todo los resultados urgentes o críticos, nos permita después hacer estudios relacionados con esos resultados, tomados los datos del laboratorio clínico o los propios que llevamos también en nuestros sitios de registro como médicos. Es importantísimo, hablando microbiológicamente, que en las instituciones se estén publicando constantemente los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de las bacterias, justamente por el problema que tenemos actual de cepas, incluso multidrogas resistentes de diversas bacterias y que van dificultando cada vez más los resultados de los tratamientos antibióticos. Los programas de calidad son importantes. De hecho, todos los laboratorios se someten a una certificación que permite para nosotros estar tranquilos respecto a sus condiciones de calidad en relación al manejo de las muestras que están procesando. Desde luego sujetos a los estándares reguladores. Aquí, pues prácticamente COFEPRIS en nuestro país, en los estados, aquí en Puebla es la DEPRIS, que son los que llevan a cabo el control sanitario y en la regulación sanitaria en la mayor parte o en casi todos los laboratorios que existen en nuestro medio. Y no podemos omitir el cómo almacenar las muestras, tanto de corto como de largo plazo. Incluso en los laboratorios de microbiología se debe establecer el nivel de riesgo de acuerdo a si se trata de laboratorios nivel uno, nivel 2, nivel 3, etcétera, para ver el riesgo de fuga de material biológico, un control estricto de material biológico. Hay lugares en los que tienen ceparios y el cepario pues es el manejo de almacenado de cepas de microorganismos, algunos de ellos patógenos, algunos de ellos que pueden ser muy virulentos. Entonces habrá que tener una bioseguridad muy importante en los laboratorios. ¿Cuáles son las responsabilidades en este caso del personal médico, del clínico, de nosotros? Desde luego, pues establecer muy bien y mantener que sí conocemos la relación de las pruebas que se hacen en el laboratorio y que sí estamos enterados y sabemos hacer la toma de la muestra, sabemos trasladarlas, sabemos cómo utilizar los recipientes que se usan, sabemos cómo hacer embalajes de algunas de ellas. Todo eso nosotros debemos estar muy al pendiente. Cuando buscamos o sospechamos un microorganismo específico, habrá que notificar al laboratorio. Ejemplo, tienen un paciente hospitalizado en el cual ya ha estado sujeto a antibiótico-terapia, está con nutrición parenteral, tiene ayuno prolongado, ya tuvo un cuadro infeccioso que ha sido tratado recientemente, lo ha resuelto, pero reactiva y tiene comportamiento insidioso, con fiebre, con ataque al estado general, malas condiciones generales, ya se cambió antibiótico y sigue mal, entonces estamos pensando en agentes oportunistas. Con esos datos nosotros debemos acercarnos al experto en microbiología del laboratorio y decirle que estamos buscando por las condiciones
X tipo de microorganismos que son resistentes, que son oportunistas, que pueden ser parte del hospital, pero que ya al paciente lo tuvimos con antibióticos de muchas características para que ellos manejen en forma más dirigida la muestra, buscando incluso darle factores de crecimiento in situ ahí a las muestras, micronutrientes, no sé, procesar de manera diferente las muestras para favorecer su crecimiento y poder identificarlas. Desde luego que hay que priorizar las pruebas cuando tenemos cantidades limitadas de muestras. No podemos pedir todo lo que queremos si no llevamos una buena cantidad de muestra. Entonces habrá que priorizar qué es lo que más nos interesa respecto al paciente que estamos manejando. Cuando existan dudas, cuando no se tenga la satisfacción a plenitud de los resultados que nos está dando el laboratorio, pues habrá que tener una comunicación muy directa con el director para expresar aquellas potenciales fallas que se están percibiendo por parte del personal clínico. Son diversos los métodos de detección de bacterias. Tenemos microscopía simple, tinciones de contraste, tinciones diferenciales, el uso de la fluorescencia, métodos de cultivo, métodos inmunológicos, detección antigénica, pruebas basadas en ácidos nucleicos, métodos serológicos, bioquímicos, antisueros específicos, técnicas moleculares diversas, en fin. Existen diversas formas para detectar bacterias y poderlas manejar. Los cuadros que a continuación les pongo no nos vamos a detener en todas las bacterias que están en la lista en la primera columna, pero si por ejemplo nos vamos con Brucela, por ejemplo, especies de Brucela, podemos ver que en ella pues, sí es útil la microscopía, se puede identificar, puede crecer en cultivo, se pueden hacer pruebas moleculares, amplificación de ácidos nucleicos, PCRs. Y también se pueden hacer detecciones de anticuerpos. De hecho, ya ven que ustedes que pues, la involucran también a veces en las reacciones febriles, la reacción de mercaptoetanol, que son pruebas útiles para Brucela. Y por ejemplo, esa es una de las que puede tener positivas muchas posibilidades, pero por ejemplo, si nos vamos con Francisella tularensis, esta solamente la podemos identificar por cultivo o por detección de anticuerpos. Lo mismo que anaplasma, ¿sí? Solo por microscopía o por amplificación de ácidos nucleicos. Entonces, hay que saber, y para eso son estos cuadros en donde ven cuáles son las opciones de solicitud de estudios dependiendo de la bacteria que estemos sospechando o la que se nos ha documentado. También en micobacterias, vean ustedes, las tuberculosas, vámonos con las tuberculosas. La microscopía es útil, de hecho se identifican los bacilos ácido alcohol resistentes por microscopía. Se pueden identificar por cultivo, pero también es tardado y también se pueden hacer actualmente las diversas técnicas de PCR que se conocen para micobacteria en tuberculosis. La PCR tradicional, pero ya también existe el cuantiferón, el Gignespert, que se han venido mejorando cada vez y de forma más rápida también, y pruebas para la detección de multidrogoresistencias también en Mycobacterium tuberculosis. Lo mismo para las no tuberculosas, en Mycobacterium leprae también las pruebas de biología molecular pueden ser muy útiles. Con hongos también es factible el utilizar diversos procedimientos. Vean ustedes, por ejemplo, si yo busco cándida y no tengo todavía la especie, por eso se pone como especies de cándida, se pueden identificar microscópicamente, se pueden identificar por cultivo, las colonias son características y la PCR también es muy útil para determinar cuál es la especie de cándida. Con criptococos, vean ustedes, con microscopía, cultivo, amplificación de ácidos nucleicos, detección de antígenos. Con blastomices, vean ustedes, se pueden establecer todos estos procedimientos diagnósticos que nos ayudan a confirmar la presencia de todos estos. Entonces, es importante tener estos cuadros que ustedes conformen sus propias tablas para poder ver e interpretar todo lo que necesitan para procesos infecciosos. Lo mismo sucede con los virus, vean ustedes. Tenemos aquí diversos virus patógenos al hombre, desde los adenovirus, el BK, el COVID, citomegalovirus, todos los virus de la familia herpes y los virus de la hepatitis diversos están aquí, papilomavirus. Y aquí están, pues prácticamente
La amplificación de ácidos nucleicos nos ayuda en todos estos casos, pero ya se van haciendo más específicas las pruebas de detección de antígeno o de anticuerpos, por ejemplo, para hepatitis. Epstein-Barr, pues nosotros hablamos habitualmente de antígenos tempranos y tardíos. Citomegalovirus hablamos de antígenos tempranos que ayudan mucho a determinar todo esto y así sucesivamente se van determinando las diferentes pruebas de laboratorio. Aquí hay otros patógenos virales que también están mencionados, sarampión, viruela símica, lo que es Mpox, parotiditis, norovirus, en fin, una cantidad importante de virus patógenos al hombre que pueden ser plenamente identificados por las diversas pruebas que están anotadas aquí y algunas más. Patógenos parasitarios, también existen tablas, vean ustedes, si queremos elegir una en la cual se utiliza en la mayoría, ven ustedes en Tameva. En Tameva histolítica, el parásito se puede ver por microscopía en forma de quistes o de trofosoritos. No se cultiva, pero sí se pueden hacer pruebas moleculares con amplificación de ácidos nucleicos, antígenos, anticuerpos, y eso nos ayuda mucho a establecer los diagnósticos de certeza. Entonces, todas estas tablas existen. La conveniencia de que yo les comparto las presentaciones es que las pueden revisar muy calmadamente, muy tranquilamente y poder ir entendiendo cada una de ellas. También en el laboratorio, en infectología, pues es importantísimo el tener las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. En este caso, sabemos que en los laboratorios ahora utilizan los sistemas automatizados, de ellos, sin hacer comercial, uno de ellos, con el que más nos familiarizamos, yo en lo particular, era con el Bytec 2, en el cual se hacen pruebas de dilución o de microdilución y las respuestas que dan estos sistemas nos permiten establecer incluso fenotipos de la cepa bacteriana que se está reportando. Más adelante yo les voy a dar a conocer cómo se hacen estos reportes y cómo se interpretan. Las pruebas de difusión en agar, aquí en donde se colocan una vez que crecieron las colonias bacterianas en las placas de agar, las placas de Petri, se colocan sensidiscos impregnados con antibiótico para ver el área, el halo que se forma alrededor del disco para ver las concentraciones de antibiótico que se van estableciendo para concentración inhibitoria mínima y de ahí los reportes de sensibilidad intermedia, de sensibilidad o de resistencia contra los antibióticos. Y desde luego habrá seguramente en algunos hospitales, en algunas instituciones, métodos especiales que no se manejan en todos lados, pero depende mucho del recurso. Parte importante de todo esto también es la biología y la epidemiología molecular. ¿Sí? Esto actualmente, y lo vimos ahora con COVID, en donde por una pandemia, los laboratorios estatales de salud pública en todo el país, pues tuvieron que establecer recursos de técnicas de PCR además de pruebas rápidas antigénicas que nos ayudaron a identificar todos aquellos casos positivos que permitieron llevar un registro de todos aquellos pacientes a los que se muestreó. Esto nos permite hacer, por una parte, los estudios de casuística, hablamos de frecuencias, hablamos de incidencias, hablamos de tasas, tasas de incidencia, tasas de letalidad, tasas de mortalidad gracias a la epidemiología y a la confirmación con pruebas moleculares. Y más allá de ello, pues se habla del comportamiento en la población por parte de esta pandemia. Entonces, ¿cuál es la utilidad del análisis epidemiológico? Pues describir justamente esos patrones de aparición de la infección, la ocurrencia en las poblaciones identificando los brotes, estableciendo las tasas de frecuencia de la enfermedad, en las cuales pues son desconocidas o no eran esperadas. También se facilitan los esfuerzos del laboratorio para identificar agentes infecciosos con estas pruebas moleculares, infecciones asintomáticas y el espectro de enfermedad por agentes específicos, en este caso COVID en la pandemia. También ayudan a identificar características poblacionales de las enfermedades clínicas. Y aquí recordemos esto porque si bien se pudieron establecer muy bien los diagnósticos, también nos permitieron establecer las comorbilidades de esta población, conocerlas y saber cuál fue el mayor porcentaje y en qué condiciones estaban las personas que fallecieron, por ejemplo. Comprender la patogenia de la enfermedad, ese también es un punto que ayuda mucho con las pruebas moleculares.
y en general con los datos que se surgen de incluso de los procedimientos básicos no moleculares, pero que también identifican los agentes etiológicos, ¿sí? Conocer las cadenas de transmisión en muchas de las enfermedades infecciosas. Desde luego que nosotros podremos tomar argumentos muy válidos de esos reportes, de esos informes, para diseñar y evaluar los protocolos de tratamiento basados en ensayos clínicos y establecer las medidas de prevención primaria, secundaria o terciaria, así como el control de la enfermedad en la comunidad y, desde luego, evaluar los resultados relacionados con la utilización de esas medidas de prevención comunitaria. Entonces, son muchos, muy importantes y conocer estos, digamos, argumentos que se toman para establecer la importancia de la epidemiología, desde la base infectológica, pues hay que considerarlos también. Los métodos basados en ácidos nucleicos, ¿qué es lo que hacen? Pues detectan secuencias de DNA o detectan secuencias de RNA específicas que se extraen del microorganismo y estas podrán o no amplificarse in vitro. En el diagnóstico clínico, pues ya se está buscando la identificación rápida para un tratamiento específico temprano y evitar tratamientos inadecuados y acortar la historia natural de la enfermedad. Entonces, estas pruebas de identificación de ácidos nucleicos son muy sensibles, son específicas y pueden utilizarse para todas las categorías de microorganismos como lo veíamos en los cuadros. Los resultados son rápidos e incluso ya hay hasta equipos portátiles para realizar estas pruebas, solamente que no los tienen en todos los lugares. Y hay pruebas multiplex también que ayudan a identificar una gran cantidad de microorganismos en el mismo muestreo. Desde luego que hay que conocer los posibles diagnósticos y nosotros orientar lo que vamos a solicitar de acuerdo a los diagnósticos clínicos que hemos hecho de probabilidad cuando decimos un diagnóstico presuntivo. Les decía de los ensayos multiplex para detectar de agentes que se involucran en las guerras biológicas, variantes de no solo de SARS-CoV-2, sino de muchos virus de las vías respiratorias. Y en este sentido, esas pruebas multiplex en una sola determinación que se manda a solicitar al laboratorio, por ejemplo, en el laboratorio estatal, nos pueden identificar simultáneamente virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, parainfluenza y algunas etiologías no virales, pero que también son de vía respiratoria, como neumococo, micoplasma, clamidia, entre otras que pudieran estarse involucrando. Son de sensibilidad y especificidad similares, aunque la mayoría son cualitativas, nada más les dicen positivo y negativo, pero son un excelente auxiliar en la confirmación diagnóstica. También existen pruebas cuantitativas, ya cada vez más frecuentes en su uso. Por ejemplo, las hepatitis B, C, VIH, citomegalovirus. Este tipo de pruebas cuantitativas nos permiten conocer la carga viral que existe en nuestros pacientes y desde luego que su utilidad va relacionada no solo con el diagnóstico o el seguimiento, sino también para ver la severidad, la importancia que tiene el inóculo infeccioso. Las pruebas no amplificadas se restringen a situaciones en que el microorganismo ya se ha cultivado antes o está en altas concentraciones en la muestra. Aquí, pues, se utilizan las pruebas de exudados faringios por estreptococo beta hemolítico del grupo A, o bien infecciones genitales por clamidia, trachomatis o neisseria. Entonces, estas pruebas son útiles en infecciones de transmisión sexual. La amplificación de los ácidos nucleicos, que es lo opuesto a esta, emplean cantidades pequeñas de DNA o de RNA y las replican muchas veces. Especialmente son útiles para los microorganismos que son difíciles de cultivar o de identificar. Y aquí es en donde entran justamente las técnicas de reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Que son las que van a estar replicando, amplificando justamente el muestreo. Existen las de transcriptasa reversa,
RT-PCRs, así es como se denominan, por desplazamiento de cadena, amplificación de la transcripción, amplificación de la señal, vean ustedes, donde hacen análisis de DNA, y esta parte la manejan los grandes laboratorios que tienen justamente el soporte de biología molecular como parte de sus técnicas diagnósticas y que nosotros debemos conocer aquí en Puebla en qué laboratorios privados se hacen y al interior de las instituciones de salud, si no las tenemos, saber a dónde poder subrogar este tipo de solicitudes, ¿sí? En fin, son diversas las cantidades de técnicas actualmente nucleares que nos ayudan mucho con esto. ¿Qué pasa con la imagenología? Pues de la imagenología en términos generales hablamos de imágenes simples y contrastadas, desde una placa simple de tórax, por ejemplo, en donde pudiéramos pensar que esta placa radiográfica que están viendo ustedes, si hablamos de continente y contenido, diríamos, pues se ve normal esta placa. El continente, pues es toda la caja torácica, el contenido es lo que está hacia el interior. Estamos hablando de parénquima pulmonar, estamos hablando de mediastino y todos los componentes del mediastino. Pero a simple vista, cuando no hacemos una imagen completa de la toma, no nos damos cuenta que aquí prácticamente no hay eh, unos huesecitos que deben estar por aquí. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una imagen normal. Entonces, ¿qué es lo que se nota como ausencia? Las clavículas, ¿verdad? Las clavículas. No hay clavículas aquí, ¿sí? Entonces es algo que va saliendo como hallazgos que, no, que son inesperados pero que resultan de una radiografía simple. Hay que aprender a revisar y hay que aprender a ver y observar, sobre todo detenidamente, cada una de las áreas de la placa que estamos nosotros poniendo enfrente de nosotros. Y ya se ha dicho, de acuerdo a esto, que la radiología es una ciencia de observación, no de opinión. Yo no estoy del todo de acuerdo porque finalmente de la observación nace el comentario para establecer si es normal, por qué un paciente está enfermo y si yo sospechaba aquí por qué está normal, qué otras cosas pudieran condicionarme las manifestaciones clínicas. Y si está anormal, pues nos permitirá decir tomar como base esa imagen para en futuros días poder hacer una imagen comparativa. Entonces, sí se pueden dar opiniones, a mi parecer, de acuerdo a todo esto. Y pues básicamente les voy a compartir un libro en donde vienen estas imágenes, en donde se van determinando con colores los sitios anatómicos que pues todos son de interés, pero que involucran identificar una placa donde está el arco aórtico, donde está la arteria pulmonar, la aurícula derecha, la aorta descendente, la vena cava, la tráquea, que aquí está dibujada con colores, el ventrículo izquierdo, la aorta descendente, que también se va visualizando en algunas, los senos costofrénico y costodiafragmático, o cardiofrénico también, que se pueden estar visualizando perfectamente, y desde luego los semidiafragmas, ¿verdad? En fin, todo esto va con colores, y vean ustedes aquí, ya que nos comienzan a mostrar en estas imágenes de consolidación, patrones de consolidación alveolar, podemos aprender a interpretar cuando solicitamos perfiles radiológicos simples de senos paranasales, cuáles son las posiciones que habitualmente solicitamos. La posición de Watters, de Caldwell, la toma lateral que nos permiten visualizar lo que en colores podemos ver aquí. Los senos maxilares, los senos etmoidales, que se encuentran aquí en azul, los senos frontales, ¿sí? Que se pueden visualizar, los esfenoidales, ¿verdad? Entonces, todo esto podemos nosotros evaluarlo con placas simples. En niños, normalmente, para poder determinar la certeza de todo esto, o se tiene mucha experiencia o si no es posible, pues ahí sí en los niños sí está indicado hacer una tomografía de senos paranasales. Entonces, estas imágenes se las dejo. Les dejo las imágenes de cómo se reportan o cómo se imprimen las imágenes de tomografía axial computarizada, en este caso es de cráneo, pero se pueden hacer tomografías de tórax, de abdomen, de cuello, de extremidades, de lo que ustedes gusten y marques, digamos, de imágenes múltiples, de cortes estrechos,
que puedan permitirnos visualizar mucho más detenidamente lo que pudiera tener como daño digamos, el órgano que se está buscando en las tomografías. Aquí podemos ver en estas tomografías de cráneo muy claramente algunas zonas que pareciera que estuvieran perforadas, ¿verdad? En estas imágenes de resonancia magnética nuclear, que es otra técnica que se utiliza y que supera en una buena proporción a las imágenes tomográficas. Aquí es una imagen tomográfica y aquí es una imagen de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Craneales que pueden evidenciar justamente imágenes hipodensas. En tomografía se habla de densidades, en resonancia magnética nuclear se habla de de intensidades. Entonces aquí habla de imágenes hipodensas que a la radiografía, a la resonancia se podrían decir como hipointensas, ¿sí? Así es como se maneja la terminología en los estudios de imagen, que finalmente muestra múltiples lesiones en estas tomas que implicarían la presencia seguramente de múltiples abscesos, ¿sí? Algo de atrofia cortical o córtico subcortical que se puede también visualizar. Estas imágenes que se ven aquí en la letra C, algunas de ellas se han observado similares en meningitis tuberculosa, por ejemplo. Las neuroinfecciones tuberculosas también son capaces de dar este tipo de imagen. Y otro procedimiento también se puede considerar invasivo es el uso de radionúcleos o radioisótopos, la medicina nuclear. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, el uso de los gamagramas que nos permiten captar en procesos infecciosos o inflamatorios zonas de hipercaptación del radionúcleo en donde lo estamos buscando. Nos han sido muy útiles históricamente a los que ya tenemos algunos años trabajándolo, las zonas de hipercaptación que nos muestran datos de artritis séptica o datos de osteomielitis en todos estos casos. No se puede negar el valor que tiene patología. Estas imágenes extendidos al microscopio óptico de muestras de pulmón permiten visualizar alteraciones celulares como respuesta a infecciones virales. Estas infecciones virales donde se ven grandes núcleos que dan la apariencia de una máscara y que yo les decía a los jóvenes ahora ya no conocieron a un luchador de hace muchos años que se llamaba Mascarita Sagrada, era un enanito que luchaba y que se parece mucho a esta imagen, lo que era su máscara, pero puede usted ver una cantidad impresionante de inclusiones. A esto se le llama ojos de búho, ¿sí? Y esto es patognomónico, casi patognomónico de infección por citomegalovirus. Los quistes con bradizoitos en toxoplasmosis cerebral, en estudios que fueron de biopsia de tejido cerebral, en donde se muestran los bradizoitos de toxoplasmosis, o bien a mastigotes de tripanosomiasis, en este caso tripanosoma cruzi, en pacientes con Chagas. Recuerden ustedes que todavía tenemos en Chagas en Puebla, entonces no podemos dejar de ponerle atención. Actualmente, si ustedes se han dado cuenta, por allá cerca de la Facultad de Medicina, sobre la 31 entre la 11 y la 9 Sur, existe una construcción en donde ofrecen servicios de tomografía TAC PET, es decir, con emisión de positrones. También son radiomarcadores que tomográficamente permiten identificar incluso focos muy pequeños, casi imperceptibles por otros métodos y que son mucho más claros en estos estudios de PET, es decir, la emisión de positrones. Cerramos esta parte con lo que es la historia natural de la enfermedad. Aquí ya nada más son 5 diapositivas las que les voy a exponer. Vean ustedes, en esta historia natural de la enfermedad lo que aprendemos es a ver cuál es el comportamiento de muchas de las enfermedades infecciosas. En este cuadro que se ve complejo, pero que se podrá ir desglosando, en la parte superior, donde tengo el señalador, estoy señalando justamente lo que es el periodo prepatogénico y lo que es el periodo patogénico, encerrados ya en un cuadro rojo. ¿Sí? En este periodo prepatogénico, de lo que se habla es de la interacción que existe entre el agente, el hospedero
y el medio ambiente. Es decir, debemos conocer cuáles son las características de cada uno de estos integrantes de la tríada ecológica de la infección que van a dar en su interacción, pues, desde luego, origen a la enfermedad. Van a ser el punto de partida que estimula el desarrollo de la enfermedad. Y en el periodo patogénico entramos a las fases tempranas, en donde puede haber pródromos o sintomatología clínica leve, que van evolucionando dependiendo del tipo de padecimiento, en donde pueden hacerse evidentes algunas lesiones a una etapa avanzada, la posibilidad de curación o de muerte, y de curación en caso dado, pues la convalecencia. Es decir, toda esta parte de la evolución de clínica de estos pacientes, pues la reacción que presentan ellos al estímulo de la enfermedad. Entonces, todo esto que está involucrado con el daño y los mecanismos de daño se encuentra en el periodo patogénico. Y una vez que se establece este periodo prepatogénico, ahí son coincidentes en este periodo prepatogénico lo que son los niveles de prevención primaria, eh, algunos iniciales de la prevención secundaria, en tanto que en el periodo patogénico, y aquí están señalados también con cuadros, lo que son algunos de los prevención secundaria y de prevención terciaria. Entonces, estas cinco columnas que están ahí de colores azul, rojo, verde, gris y café, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la promoción de la salud en el periodo prepatogénico. ¿Y qué implica la promoción de la salud? Pues lo que debemos hacer respecto a educación sanitaria, estudio de normas nutricionales, atención al desarrollo de la personalidad y algunas otras características que se dan como parte de la promoción de la salud. La otra es la protección específica. Si es una enfermedad que puede ser impedida en su presentación por vacunaciones, pues tenemos las vacunas como parte de la inmunización específica. Vacuna contra sarampión, vacuna contra rubiola, vacuna contra parotiditis, tétanos, difteria, tosferina, todas aquellas prevenibles por vacunación están en el rubro de protección específica. Y la que se volvería, digamos, común a toda la población, pues desde luego la higiene, saneamiento ambiental, riesgos de trabajo, accidentes, todo ello con medidas de protección, los esquemas de nutrición que habitualmente se recomiendan, protección contra carcinógenos, todo esto entra de la protección específica. Ya en la transición entre el periodo prepatogénico y el patogénico, estamos hablando del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ¿sí? Y en esto, ¿por qué? Porque se tienen que establecer las medidas que lleven a limitar el daño, a cortar la historia natural de la enfermedad o a tratarla y resolverla, ¿sí? Pues tenemos que ir individualizando según sea el caso, hacer exámenes selectivos para lo que estamos sospechando, encuestas de selección, los objetivos de todas estas medidas, y el objetivo es curar y prevenir la enfermedad prácticamente desde sus inicios y evitar su transmisión o su propagación. Ya en el periodo patogénico entran de todas la limitación del daño, la limitación de la incapacidad y la rehabilitación. Todo esto que está aquí conforma parte de la prevención secundaria y la prevención terciaria. Asociado a esto, pues existen niveles de aplicación de las medidas preventivas que va a desarrollar tanto el personal médico como la gente que es la beneficiaria de la atención a la salud. Entonces, estos niveles de aplicación de medidas preventivas, desde luego que van relacionados con el comportamiento, la conducta, en este caso de las personas sanas y las personas enfermas, para la aplicación eficaz de la medicina de prevención. Entonces hablamos de la conducta de la persona sana frente a las acciones preventivas primarias, la respuesta que se tiene que no siempre es la esperada, la conducta de la persona enferma también a las medidas de prevención secundaria, las acciones preventivas, y la conducta de la persona enferma frente a las acciones preventivas terciarias, que van de la mano incluso con la rehabilitación. Y aquí pues dependerá mucho del padecimiento lo que pongamos en estos cuadros. Si no es lo mismo poner medidas de atención primaria, de prevención primaria contra COVID que tenemos vacuna, que poner que las medidas de prevención primaria, por ejemplo, contra dengue, que no tenemos vacuna contra dengue, ¿sí?
van surgiendo algunas variantes en relación a la enfermedad en cada uno de estos cuadros que van de la mano de la parte conductual. Un ejemplo que yo les pongo y se los he puesto a los anteriores grupos, lo tengo por ejemplo con herpes, de las infecciones por virus herpes, en donde menciono aquí muy sintetizado factores de la gente que debo conocer, factores relacionados con el huésped y factores relacionados con el ambiente que favorecen justamente el desarrollo desde el periodo prepatogénico de aquello que me va a condicionar una enfermedad por virus herpes. Ya en el periodo patogénico, pues hablo del periodo de incubación del herpes, hablo de las posibilidades de diseminación y proliferación del virus herpes, hablo de las posibilidades según la edad, si es una mujer embarazada, la posibilidad de herpes congénito, de abortos prematuros, infecciones placentarias, entra dentro del perfil de los agentes que fueron contemplados en el diagnóstico de Torch, en donde valoramos la sintomatología y los signos que puede presentar, la evolución a potencialmente a casos de fallecimientos o bien hacia la curación, que afortunadamente es la mayoría de los casos, o bien secuelas cuando hay datos de neuroinfección, en fin, todas las posibilidades que herpes puede presentar. Y pues aquí hay diversas también manifestaciones de enfermedades condicionadas por herpes, herpes labial, gingivoestomatitis, eczemas, meningoencefalitis, vulvovaginitis, etcétera, etcétera. Así las lesiones que se van condicionando según el estado de inmunidad del paciente. Y luego pues, sabemos que son virus latentes. Si vamos desde el periodo de incubación, la infección subclínica, luego el portador asintomático, todo esto conforma parte del horizonte clínico de esta enfermedad y la posibilidad de cómo evolucione. Y si se dan cuenta, no me he salido del cuadro que les mencioné anteriormente, periodo prepatogénico, periodo patogénico, y de ahí las medidas de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria en cada uno de ellos. Y las que se establecen en este caso para herpes, en este caso sería para herpes, ¿verdad? Prevención primaria, promoción de la salud, educación sexual, sanitaria, nivel socioeconómico. Protección específica, aquí no hay vacuna, pero sí hay que evitar la promiscuidad, esa educación sexual en algunos casos, o bien las medidas comunes relacionadas con lavado de manos, evitar tocarse la cara, etcétera, etcétera. Y en el periodo patogénico también van en cada cuadro las medidas que tienen que desarrollarse y que tendrán que mantener un impacto sobre la conducta, el comportamiento de las poblaciones que están enfermos con herpes. Así es como se está proponiendo desarrollar los cuadros relacionados con historia natural de la enfermedad, ahora que empiecen ustedes a encontrar sus casos clínicos para exponerlos y desarrollar cuadros por cada caso clínico que presenten y compartirlos con todo el grupo. Con eso termino esta parte y con eso concluimos ya la primera unidad. Vamos a hacer la discusión en el aula. Es importante que, aunque es un poquito tarde, es importante que vean la presentación, que la lean. Les voy a mandar también la presentación en PowerPoint para que con más calma la puedan ir viendo y revisando. Y nos vemos en el aula próximamente. Tengan buena noche. Hasta luego.